agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Ecuador, isla de paz, uno de los lemas más conocidos en nuestro país por mucho tiempo, aunque el día de hoy parece muy distante a lo que vivimos. ¿Qué sucede en nuestro país? Aumento de la delincuencia, sicariato, conmoción social, asesinatos por decenas y centenas en las cárceles. El día de hoy tenemos levantamientos indígenas, alto costo de la vida, y salta una pregunta a toda la ciudadanía: ¿y nuestras leyes? ¿Qué ha pasado con nuestras leyes para ser transformados de Ecuador, isla de paz, a ser un ejemplo internacional de maldad y asesinato? Debemos recordar, mis queridos hermanos, que la primera ley conocida por la humanidad fue el Código Hammurabi, código mesopotámico, primer sistema legal que se conoce, y se realizó porque el hombre comprendió la necesidad de un código común que distinga el bien del mal. Sin embargo, durante mucho tiempo, las sociedades humanas fueron a merced de los caprichos de los ejecutores de la ley, como los jueces. La última información nos la brinda la página de internet Wikipedia y hace una aclaración que aunque las leyes fueron desarrolladas para distinguir el bien y el mal, durante mucho tiempo han estado al capricho de los jueces. Y usted me estará preguntando, ¿y por qué eran necesarios jueces? Y veamos el libro de Deuteronomio, capítulo 1, del 15 al 17. Deuteronomio, capítulo 1, del 15 al 17. Y tomé a los principales de vuestras tribus,
varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oí entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo lo oiré. Esto dice Moisés. Moisés nombra jueces y vemos la primera característica de un juez: varón sabio y experto. ¿Qué es un varón sabio? Un varón que no se deja sobornar, un varón que siempre va a escoger el bien. Continúa diciendo: y experto, un varón conocedor de toda la ley, es decir, un hombre íntegro y conocedor de la ley, lo puso para juzgar justamente entre el hombre, el hermano y el extranjero, sin distinción de persona. Y esto nos hace ver que este juez debe ser una persona no sobornable. Es importante que en convivir diario haya jueces. Ya lo demostró Dios con Moisés, desde casos muy pequeños hasta casos muy grandes. Y aquí vemos una categoría de jueces, porque dice el mismo Moisés: si el caso fuere difícil, tráemelo a mí. Entonces los jueces son necesarios, y en la Biblia Dios los pone para hacer justicia entre el hombre, su hermano y el extranjero. Veamos el libro de Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 13 del 1 al 5. El Espíritu Santo nos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Los jueces, las autoridades han sido puestas por Dios, y eso debe ser claro. Quien se opone a la ley, quien se opone a la autoridad, se está oponiendo a Dios. Pero aquí hay un craso problema, que es el cristianismo no entendido. ¿Cómo puedes ser tú cristiano si hablas de cadena perpetua, condena de muerte? Pero la Biblia sí da la condena de muerte. Dice la palabra del Señor: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sobre texto del cristianismo, muchos países han suprimido la sentencia de muerte, cuando la misma Biblia la pone. Vengador, es decir, todo aquel que hace lo malo va a recibir la venganza del pueblo representada en la autoridad. Y nosotros debemos estar claros y definidos.
Nuestra única norma es la palabra del Señor. Y quizás salta una pregunta: ¿y dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia cuando asesinan a nuestros hijos, a nuestros padres y nuestros hermanos? Por eso Dios da la espada a la autoridad para poner venganza. ¿Dónde está la misericordia cuando tienen 8, 10, 12 detenciones? Cuando su profesión es asesinar. Personalmente recuerdo con mucha tristeza cuando un señor de edad media, quizás me identifiqué con él, cuando asesinaron a su madre en el piso en la ciudad de Durán por robarle $300, y el señor decía: ¿quién me devuelve a mi madre? Porque no hacemos caso a la Biblia. La Biblia manda a que la ley ponga la justicia requerida y vengue al pueblo agraviado, porque el pueblo está agraviado. Pero el día de hoy los he citado porque hay un grave problema, mucho más allá de si hacemos o no hacemos caso a nuestras autoridades. No hay leyes conforme a la voluntad de Dios, y esto ha traído terribles consecuencias. Veamos el libro de Isaías, capítulo 10, versículos del 1 al 3. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos? ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿Dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Qué sucede cuando las leyes de un país son contra el pobre, son contra la viuda, son contra el huérfano? ¿Usted cree que Dios no va a vengar eso? Y empieza diciendo: ay, tu gobierno, tu país, que le quitas los recursos a las viudas, a los pobres y a los huérfanos, vas a recibir mi condenación y mi castigo. Y eso no entendemos. ¿Quién es el defensor del pobre? El Creador, nuestro Dios. Él es el que está atrás de la viuda, del huérfano, velando que se le cumpla el por qué Dios pone jueces, para que no haya distinción de personas en el juicio. Pero ¿qué sucede? Cuando las leyes encarecen los alimentos, perjudicando a los más necesitados, vamos a despertar la ira de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo. Y no solo eso, veamos el Salmo 11 del 1 al 3. Salmo 11 del 1 al 3. En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Cuáles son los fundamentos de Dios? La moral. ¿Cuáles son los fundamentos de Dios? La parte ética. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos años en nuestro país? Leyes que aprueban el matrimonio homosexual, leyes que legalizan el consumo de drogas, leyes que aprueban el ingreso de extranjeros, delincuentes sin pasado judicial. Y eso provoca la ira de nuestro Dios. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y eso es lo que vive nuestro país el día de hoy. Los fundamentos de nuestra patria destruidos en la parte ética y moral. Si desde un púlpito cristiano se habla que la homosexualidad es pecado, el pastor debe ir preso por delito de odio. Cuando yo era joven y estaban consumiendo droga en la esquina,
Mi padre llamaba a la policía y los llevaban presos. El día de hoy no se puede, porque tienen la dosis permitida por persona. Y la Biblia dice que ha de ser el justo cuando los fundamentos son destruidos. ¿Qué vemos el día de hoy? Están consumiendo droga, pasa una chica sola, le roban el celular, le roban la cartera, por no decir crímenes peores. El día de hoy asesinan en moto, tal como lo hacen en Colombia, 2 en moto. Porque permiten el ingreso de personas sin pedirles antecedentes judiciales, mis queridos hermanos. Y nosotros el día de hoy en Ecuador estamos recibiendo las consecuencias de leyes que están contra los pobres, de leyes que están contra las viudas y los huérfanos, de leyes que destruyen los fundamentos sociales y morales, donde no hay respeto a los demás. ¿Usted tiene hijos? ¿Tiene nietos? ¿Está bien que su niño tenga que pasar por donde se están drogando? Me decía un directo amigo, prefiero ganar mucho menos en un colegio particular que en un fiscal, porque no le puedo llamar la atención a nadie, porque son miembros de bandas, aunque son niños de 16, 17 años, afuera están los grandes. Eso es lo que sucede el día de hoy en nuestro país. Leyes injustas que han provocado la ira de Dios. El día de ayer había una reunión en el Congreso y lo que personalmente a mí me preocupa y debe preocuparnos a todos los ecuatorianos, los víveres estarían al alcance de los más necesitados. El aceite, las legumbres, la carne. ¿Con cuánto se alimenta? ¿Qué podría comprar una persona que gana $5 diarios? Entonces, nos vamos al porqué de los jueces para hacer distinción entre uno y el otro. Debemos entender, mis queridos hermanos, que las leyes son para personas, para la convivencia armónica. Desde la ley de Hammurabi, que no era ley de nuestro Dios, en la antigua Mesopotámica hasta el día de hoy. Me llamaba mucho la atención cuando hubo la pandemia COVID y en todo el mundo se nos ordenó encerrarnos. Mi preocupación, hablar con mi familia en el extranjero, y me dice, aquí no nos preocupamos por la comida, porque el Estado nos da la comida y nos la vienen a dejar a la casa. Yo le decía, aquí nos tienen encerrados hasta las 2 de la tarde, no podemos trabajar y tampoco podemos comer. Esa es nuestra realidad. Cuando la ley está contra el necesitado, el que sufre es el pobre, la viuda y el huérfano. Cuando la ley está contra la moral y la ética, debemos entender, mis queridos hermanos, que Dios nos va a castigar. Ay de al que a lo malo le dice bueno, la droga es buena, el matrimonio homosexual es bueno, que no haya defensa del pueblo es bueno. ¿Qué debe recordar el justo en esta tarde? Veamos el libro de Lucas, capítulo 12, del 46 al 48. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondré con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel que se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mi querido hermano, el Señor le ha dado a usted la vida eterna. Le ha dado el conocimiento de la verdad expresado en la Biblia. Y usted debe escoger entre las leyes de los hombres y los hombres, o las leyes de Dios y Dios. Veo en las redes sociales, en la prensa, personas llamadas cristianas que defienden ardorosamente tal o cual político, y eso es inadmisible e imposible.
Nosotros buscamos en la voluntad de Dios, y a quien obedecemos y seguimos somos solo a Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. No existe político bueno. Nos han llenado de leyes inmorales, injustas, y estamos recibiendo terribles castigos por eso. Lastimosamente vivimos en la carne. Inclusive se insultan entre ellos. Y yo tengo un dicho: se les cayó la Biblia. Se les cayó la Biblia. La base de nuestra fe está en el amor a Dios y amor al prójimo. Y si una persona tiene otra forma de pensar, hay que respetarlo, no criticarlo ni juzgarlo. Pero si nosotros no vamos a comulgar con ninguna ley ni con ninguna autoridad que esté contra nuestro Dios, porque somos hijos de Dios. Veamos el Salmo 11 del 4 al 7. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Todo lo ve Dios, y nadie va a engañar a nuestro Creador. Tanto el que hace la ley injusta como el que la obedece, tanto el que ofende a su hermano como el que insulta. Recordemos que si usted ofende a su hermano, es culpable de asesinato. Recordemos que no podemos ser seguidores de hombres. El mismo Jesús, cuando le dijo el joven rico: maestro bueno, ¿qué dijo Jesús? Bueno, solo Dios. Bueno, solo Dios. Nosotros ya tomamos partido, y el partido es el de Jesús de Nazaret. Todos los hombres, sobre todo los dedicados a la política, tienen muy dudosa reputación. El día de hoy debemos tener una actitud clara, una actitud cristiana. Veamos el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 15 al 21. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para poder cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por los cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Ahora entendemos por qué los muertos son por centenas. No hay muertos por COVID ya hace 2 meses, pero todos los días hay muertos por sicariato. No hay muertos por enfermedades catastróficas, pero la tierra está llena de la maldición del Señor en los negocios, en la agricultura, porque el hombre y el cristiano ha aplaudido, aprueba y cumple leyes de maldad, leyes homosexuales, leyes de drogadicción, leyes que están contra el pobre, contra el trabajador y la viuda. El día de hoy, mis queridos hermanos, es un día de decisión. ¿A quién sigues? ¿Al hombre o a Jesús? Mi querido hermano, ¿a quién sigue? ¿Al hombre o a Jesús? Usted debe hacer caso a las leyes de nuestro Dios, porque solo al Señor tu Dios honrarás
y a Él solo adorarás. Amén, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté. No te atrevas por tu pie.